Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo porque vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, o al menos, los va a dejar pensando un buen rato. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de especulaciones, fantasías, y quizás un poquito de realidad, o eso espero, jeje. Sí, como lo vieron en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman, y yo. Lo que nadie imagina. Antes de que empiecen a imaginarse cosas raras, déjenme aclarar que esto no es un fanfic barato ni una fantasía desquiciada, bueno, quizás un poquito sí. Pero la idea es explorar esa fascinación que tenemos por ciertas parejas de la televisión, esa química que percibimos en la pantalla y que nos hace soñar con que traspase la ficción. Y en este caso particular, analizar por qué Demet Özdemir y Can Yaman, juntos, generaron tanta pasión. ¿Y dónde entro yo? Bueno, eso lo descubriremos juntos a lo largo de este vídeo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, o lo que sea que les guste picar mientras ven vídeos, y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Porque aquí, en este rinconcito de YouTube, nos encanta hablar de todo lo que nos apasiona, desde series turcas hasta misterios sin resolver, y a veces, un poquito de mi vida personal, si se portan bien. ¡Vamos allá! Bien, para empezar, vamos a hablar de la obviedad. Demet Özdemir y Can Yaman juntos son una bomba. Y no me refiero a una bomba explosiva, aunque bueno, en cierto sentido lo son, sino a una bomba de química, de carisma, de talento. ¿Recuerdan Erkenci-Kuş, pájaro madrugador? Esa serie fue un fenómeno global, catapultó a ambos actores a la fama internacional y honestamente, nos hizo creer en el amor verdadero. Fue más que una simple serie. Fue un evento cultural que trascendió fronteras y unió a personas de diferentes orígenes en torno a una historia de amor que parecía tan auténtica. ¿Por qué? ¿Qué tenía esa serie que la hizo tan especial? Bueno, en primer lugar, la historia era fresca, divertida y romántica. Dos personas completamente diferentes, Sanem y Can, se encuentran en un entorno laboral y, contra todo pronóstico, se enamoran. Era el clásico cuento de hadas moderno con toques de comedia y drama que lo hacían aún más irresistible. Sanem con su torpeza encantadora y su espíritu libre, y Can, con su atractivo indomable y su alma aventurera, eran la pareja perfecta, al menos en la pantalla. Pero no era solo la historia, era la forma en que Demet y Can interpretaban a sus personajes. Había una conexión innegable entre ellos, una chispa que saltaba de la pantalla y nos quemaba a todos. No eran solo actores recitando líneas, eran Sanem y Can, viviendo y respirando su amor frente a nuestros ojos. Cada mirada, cada roce, cada conversación estaba cargada de una intensidad que nos hacía suspirar y desear que ese amor fuera real. Y ahí es donde entro yo, bueno, no literalmente. Yo, como ustedes, fui una espectadora más, una fanática empedernida que se enamoró de Erkenci-Kuş y de la pareja formada por Demet y Can. Pasé horas viendo la serie, leyendo fanfics, buscando noticias sobre ellos, stalkeando sus redes sociales, lo admito, todos lo hicimos, ¿verdad? Me uní a foros de discusión, compartí memes y GIFs y participé en debates apasionados sobre el futuro de Sanem y Can. Era parte de una comunidad global que compartía la misma obsesión y el mismo deseo, ver a esta pareja feliz y junta. Y como muchos de ustedes, me pregunté, ¿esto es solo actuación, o hay algo más? La pregunta del millón, la que nos mantenía despiertos por la noche y alimentaba nuestras fantasías más salvajes. ¿Podría ser que Demet y Can se hubieran enamorado de verdad en el set? ¿Podría ser que esa química que veíamos en la pantalla fuera un reflejo de algo más profundo y real? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto Demet y Can, claro. Y ellos, obviamente, no están obligados a contarnos nada. Pero la especulación, la fantasía, el deseo de que esa magia que vemos en la pantalla sea real, es parte de lo que hace que este tipo de series sean tan adictivas. Nos gusta creer en el amor, nos gusta creer que dos personas tan compatibles como Demet y Can podrían estar juntas en la vida real. Es una forma de escapar de la realidad, de soñar con un mundo donde el amor verdadero siempre triunfa y donde los finales felices son posibles. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de Erkenci-Kuş, ambos actores siguieron caminos separados. Demet protagonizó otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir, Mi hogar, Mi destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor. Can, por su parte, se fue a Italia y protagonizó Sandokan, entre otros proyectos. Sus carreras tomaron rumbos diferentes y sus vidas personales también.
¿Y qué pasó con la química que compartían? ¿Se desvaneció? ¿Se fue con el viento? Bueno, eso es lo que muchos fans se preguntan. Algunos creen que sí. Que todo era parte del show y que ambos actores simplemente hicieron un gran trabajo interpretando a sus personajes. Que eran profesionales consumados y que supieron crear esa magia en la pantalla sin necesidad de que hubiera sentimientos reales de por medio. Otros, en cambio, siguen aferrados a la esperanza de que algún día se reencuentren, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Que la llama del amor sigue viva en algún rincón de sus corazones y que solo necesitan una chispa para reavivarla. Que el destino los volverá a unir, ya sea en una nueva serie, en una película o, incluso, en la vida real. ¿Y yo qué creo? Pues creo que la verdad está en algún punto intermedio. Creo que Demet y Can tienen una química innegable, eso es evidente. Incluso si no hubiera nada romántico entre ellos, la conexión que comparten como actores es innegable. Su capacidad para complementarse, para improvisar, para crear momentos mágicos juntos es algo que no se puede fingir. Pero también creo que son profesionales y que saben separar la ficción de la realidad. Que son capaces de crear personajes creíbles y convincentes sin necesidad de involucrar sus propios sentimientos. Quizás hubo algo más entre ellos en algún momento, quizás no. Lo que sí sé es que la magia que crearon juntos en Nerkenthicus es algo que quedará para siempre en la memoria de todos los que amamos esa serie. Es un legado que trascenderá el tiempo y seguirá inspirando a nuevas generaciones de fans. Ahora, volviendo a mí. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Bueno, en realidad, nada directamente. Pero como les dije al principio, este vídeo no se trata solo de Demet y Can, sino también de esa fascinación que tenemos por las parejas de la televisión y cómo nos proyectamos en ellas. Es sobre nuestra necesidad de creer en el amor, de encontrar modelos a seguir y de soñar con un futuro mejor. Yo, como ustedes, he idealizado a muchas parejas de la ficción. He soñado con vivir historias de amor como las que veo en la pantalla. He deseado encontrar a mi propio Can Yaman o a mi propia Demet Özdemir. Y creo que eso es algo muy humano, muy natural. Necesitamos creer en el amor, necesitamos creer en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Es una forma de mantener viva la esperanza, de seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Pero también es importante ser realistas. Las relaciones de la vida real son mucho más complicadas que las que vemos en la televisión. Requieren esfuerzo, compromiso, comunicación y, sobre todo, mucha paciencia. No todo es romance y besos apasionados. También hay discusiones, malentendidos y momentos difíciles. Hay que estar dispuesto a trabajar en la relación, a superar los obstáculos y a crecer juntos. Y ahí es donde entra la reflexión. ¿Qué podemos aprender de la relación de Sanem y Can? ¿Qué podemos aplicar a nuestras propias vidas? Bueno, creo que podemos aprender a ser más auténticos, a ser más valientes, a luchar por lo que queremos. Sanem y Can eran dos personas muy diferentes, pero ambos tenían algo en común, eran fieles a sí mismos. No tenían miedo de mostrarse tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que todos podemos aspirar a ser. También podemos aprender a comunicarnos mejor. Muchos de los problemas que surgieron entre Sanem y Can se debieron a la falta de comunicación. No se contaban las cosas, se guardaban secretos y eso generaba desconfianza. En nuestras propias relaciones, es fundamental ser honestos, abiertos y sinceros. Expresar nuestros sentimientos, escuchar a nuestra pareja y resolver los conflictos de manera constructiva. Y por último, podemos aprender a perdonar. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante. Sanem y Can se perdonaron muchas veces a lo largo de la serie. Y eso es algo que también podemos aplicar a nuestras propias vidas. Perdonar a nuestra pareja, perdonarnos a nosotros mismos y seguir construyendo un futuro juntos. Así que, volviendo a Demet y Can, ¿volverán a trabajar juntos algún día? ¿Volverán a estar juntos en la vida real? No lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sé es que la magia que crearon en Nerkenthicus es algo que nadie podrá borrar. Y que, gracias a ellos, muchos de nosotros seguimos creyendo en el amor. Que su historia, aunque sea ficción, nos ha inspirado a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños y a nunca perder la esperanza de encontrar el amor verdadero.
Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Que una serie de televisión, una pareja de actores, pueda tener un impacto tan profundo en nuestras vidas. Que nos hagan reír, llorar, soñar y sobre todo, creer en el poder del amor. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre The Method de Mir, Kahneman y esa fascinación que tenemos por las parejas de la televisión. Fue un viaje lleno de recuerdos, de emociones y de reflexiones que espero que han disfrutado tanto como yo. En resumen, hemos hablado de la química innegable entre Demet y Can, del éxito de Erkenciscus, de la especulación sobre su relación en la vida real, y de cómo podemos aprender de su historia para aplicar a nuestras propias vidas. Hemos explorado nuestra necesidad de creer en el amor, de idealizar a las parejas de la ficción y de soñar con un futuro mejor. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de Demet y Can? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su pareja favorita de la televisión? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero saber sus teorías, sus fantasías y sus experiencias personales. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes, desde análisis de series hasta consejos de belleza, pasando por reflexiones sobre la vida y el amor. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor.